Buenas tardes. Dios les bendice. Hoy domingo, día del Señor. Qué bueno que han decidido estar en este lugar, en esta casa. Esta es su casa, bienvenidos a casa. Y los que nos verán a través de las redes sociales, también sean bienvenidos. Que la gloria de nuestro Dios esté, que la gracia de nuestro Dios esté con todos nosotros. Te animo a que podamos estar de pie. Ustedes que estamos aquí y allá, los que estén en casa viendo este video, también lo podamos hacer con toda devoción, porque es palabra de Dios. El salmista lo ha dicho: me postraré hacia tu santo templo, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Romanos capítulo 6, versos del 11 al 14. Dice la palabra de Dios en este pasaje: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, porque es verdad. Nosotros, los que nos decimos ser hijos de Dios, hemos muerto al pecado y ahora vivimos para ti, porque tú, Señor, por tu sacrificio en la cruz, que fue el alto precio que pagaste por nuestro rescate, por nuestro perdón, por nuestra redención, valió la pena. Gracias por tu sangre derramada. Señor, permite que mi boca sea abierta para que a través de este servidor tuyo pueda hablar tu Espíritu Santo. Que mis hermanos, Señor, puedan también abrir sus oídos espirituales para que puedan recibir este alimento maravilloso. Porque es verdad, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdame y permíteme ser el sembrador, que pueda, Señor, llevar esa semilla al corazón de mis hermanos, y que tú, Señor, utilices a alguien para que la riegue, y el día de mañana podamos cosechar esa siembra que hemos sembrado, Señor. Gracias te doy por todos los que están aquí, por los que nos verán a través de las redes sociales, YouTube, Facebook. Te agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntate, hermano. Este estudio del día de hoy, creo que viene el título implícito. Dice el verso 11 del capítulo 6 de Romanos: no reine en nosotros el pecado. Es decir, así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado, vivos para Dios. Ese es el título de este mensaje, de este estudio. Te invito a que no te pierdas, por favor. Mira, desde que el hombre decidió desobedecer a Dios, desde que el hombre, atiéndeme bien, decidió desobedecer a Dios, la vida en esta tierra maldita, a causa de la desobediencia, ¿me estás escuchando? Ha reinado, está sometida a la enfermedad,
al desastre y a la muerte. Desde que hemos decidido nosotros no obedecer a Dios, entonces eso es lo que hay en tu vida. ¿De qué estás enfermo? Quizás me quieras decir, pues yo estoy totalmente sano, pero ¿cuántas enfermedades tienes por ahí? El alcoholismo, la drogadicción, tus miedos, tus temores. Porque mira, hoy, por ser desobedientes a Dios, y ya está escrito, solo la tragedia, la miseria, el dolor, el desánimo, el miedo, el sufrimiento, la desesperanza y lo que tú quieras agregarle, nos rodea. Hoy tenemos miedo de andar en la calle. La ola de violencia que hay allá afuera. ¿Por qué traemos el cubrebocas? Porque la autoridad nos está pidiendo, pero si fuéramos verdaderos hijos de Dios, no deberíamos de tener miedo a eso. Porque Él prometió guardarnos aún de esas calamidades, porque Él dijo, aunque tú estés en el mundo, tú ya no formas parte de este mundo caído. Porque yo te saqué de ese mundo caído, porque tú ya no obedeces al diablo, porque el mundo obedece al diablo. Nosotros tenemos un rey y Él se llama Cristo Jesús y vivimos bajo su reino soberano. Solo la tragedia, la miseria, el dolor, el sufrimiento, el desastre, la enfermedad, la pobreza, el que no encuentra trabajo, todo eso es lo que acarrea el que nosotros vivamos lejos de Dios. Porque si nosotros estamos con Él, si nosotros hemos decidido estar con Él, su palabra lo dice, nos guardará en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Él podrá satisfacer todas nuestras necesidades, porque Él prometió, Él vino a darnos vida y vida a plenitud. El diablo no nos podrá tocar, porque Él dijo, porque eres obediente a mí, serás mi especial tesoro. Hoy quiero decirte una cosa, tú y yo somos los arquitectos de nuestro destino. Si tú vives con Dios, entonces Él te dará en abundancia solo bendiciones. No quiero decir que los problemas se acaben, pero quiero decirte que tú estarás cobijado bajo las alas del Altísimo. Y esto es una gran verdad. Por eso hay que creerle a Él. En aquel momento, cuando había un solo hombre, ¿qué le dijo? Adán, este es tu hogar. Mira, hice crecer árboles frutales, aliméntate de todos ellos. Mira, solamente de este no comas, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese no comas, para que no mueras. Pero el hombre decidió ser desobediente. Y en ese momento, cuando decidió ser desobediente, vino la tragedia a nuestras vidas. Hoy sigues siendo desobediente, la tragedia está en tu vida. Enfermedad, dolor, sufrimiento, desesperanza, pobreza, muerte. Y la muerte es la que vamos a sufrir todos. ¿Qué importa tu riqueza? ¿Qué importa tus logros o tu posición social? ¿Qué importa? Todos los seres humanos vamos a morir un día. ¿Por qué? Porque seguimos siendo desobedientes. Recuerda, el apóstol Pablo lo dijo, por un hombre que fue desobediente, Adán,
entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos somos desobedientes. Y esa es la razón. Ahora, si tú te fijas, estamos aquí en una comunidad, en una sociedad. Estamos sentados aquí juntos en armonía. El hombre no puede vivir solo, no puede ser ermitaño, porque el hombre solo nunca podrá satisfacer sus necesidades. Solo nunca podrá satisfacer sus necesidades. Vivimos en sociedad, porque todos necesitamos de todos. Y tú no puedes decir lo contrario. Escrito está, si tú te fijaste, Génesis 2:18, Dios lo dijo, el hombre no es posible que viva solo, le haré ayuda idónea. Desde ese momento, entonces, cuando nos pide que estemos en armonía, que vivamos unos con los otros, nos da en nosotros la capacidad para amarnos. Nos da la capacidad para sembrar amor. Y en ese momento, cuando nos da esa capacidad y cuando nosotros hemos decidido ser desobedientes, ¿sabes? La tristeza, el dolor, entra en él porque sufrimos hoy la enfermedad, la desesperanza, el desastre y la muerte. Cuando parte un ser querido, hay dolor, tristeza. Por eso, inclusive, nos dio 2 grandes mandamientos y un tercero, diría yo también, a los hijos de Dios. El primer grande mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos somos creación de Dios, mas no todos hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo y que le damos la invitación a entrar a nosotros, a nuestras vidas, en ese momento nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios porque reconocemos el señorío de Cristo y doblamos nuestra rodilla ante Él, nos doblegamos ante Él. En ese momento nos da ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero por vivir en este mundo caído, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la enfermedad, el desastre, la muerte llegará a nosotros porque nos rodea esa tragedia a todos nosotros. Y mira, te lo demuestro. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, al ver el desastre del mundo caído por el pecado, Él tuvo tristeza al ver en aquella familia de Lázaro el dolor que le embargaba por la muerte de Lázaro, la muerte del hermano en Marta y María, y ver cómo aquellos seres amados que tenían, los conocidos quizás, cómo sufrían intensamente de la tristeza por la muerte de Lázaro. Dice el apóstol Juan en su Evangelio 11, 33 y 35, que el Espíritu se estremeció y se conmovió de Jesús y aún lloró por ver el desastre que ocurre en nuestras vidas, por vivir en esta tierra maldita. Recuerda, dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comas de él, ahora maldita será la tierra por tu causa. Vivimos en una tierra maldita, donde ahora tenemos que trabajar para sustentar nuestra vida. Y eso es lo que sucede hoy. Cristo lloró, se conmovió en su espíritu
al ver el intenso dolor que producía la muerte de Lázaro. Pero si recordamos un poquito la historia de Lázaro, te recuerdas que Marta y María, está en el capítulo 11 de Juan, que Marta y María mandaron decirle a Jesús que se encontraba en Jerusalén: Señor, aquel a quien amas, Lázaro, está gravemente enfermo. Pero él dice: esta enfermedad no será de muerte, se hará para la gloria de Dios, para que sea glorificado el Hijo de Dios. Y a propósito quiso quedarse ahí, dice la Escritura, 2 días más. Y cuando consideró pertinente, Jesús le dijo a los discípulos: vamos a despertar a Lázaro porque duerme. Y ellos le dicen: Señor, si duerme es que está sanando. No, él ya murió. Es el sueño de muerte. Y dice: y me alegro de no haber estado ahí para que ustedes crean. Cuando llega a Betania, que era la ciudad de Lázaro y de la familia de Marta, en ese momento lo sale a recibir Marta. ¿Y qué le dice Marta? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún sé hoy que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Marta, Lázaro resucitará. Le dice Marta: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y entonces cita 11, 25 y 26 de Juan. Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees esto, Marta? Sí, Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces le dice: ¿dónde lo pusiste? Y ahí es donde citamos la Escritura 11, 33, 35, que al ver el intenso dolor y la tristeza que produce en ellos, se conmueve en su espíritu y llora Jesús. Y al decir: quiten la piedra, Marta le dice: Señor, ya tiene 4 días de muerto, ya huele mal. ¿Y qué le responde Jesús? ¿No te he dicho, Marta, que si tú crees vas a ver la gloria de Dios? Y te está hablando a tu vida. Cristo está hablando hoy a tu vida. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Porque para el que cree, todo le es posible. Y entonces en ese momento, Él levanta sus ojos al cielo. ¿Y qué dice? Gracias te doy, Padre, porque me has oído. ¿A ti te oye el Padre? ¿Tú estás con Él? Porque la Escritura dice que si yo quiero estar con Él, Él está conmigo. Pero si yo no quiero nada con Él, Él me deja. Él es un caballero. Yo no sé si tú quieres estar con Él, pero yo quiero estar con Él. Para que Él se manifieste en su gracia para con mi vida, pero yo quiero que también se manifieste en esa gracia para con tu vida. Después que dice eso, dice: esto lo dije, Señor, para que ustedes crean, para que todos creamos. Y muchos de los que estamos aquí somos testigos, damos testimonio del poder de Cristo. Pablo decía en su carta primera a los Corintios 2:4, porque mi predicación no es con palabras, es con poder de Dios, porque Dios estaba con Pablo. Y si Dios está contigo, tú también podrás predicar el evangelio, que es el poder de Dios, con eso, con el poder de Dios. Entonces, una vez que quitaron la piedra, le habla a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale de la tumba con sus vendas y el sudario puestos. Entonces ordena a los que estaban ahí cerca de él: desátenle y déjenlo ir. Y quiero decirte, esta historia que te he contado
cuando Lázaro sale de ahí, atado de pies y manos y su cabeza con el sudario, es la condición de todos aquellos que llegamos a Cristo por primera vez, de todos aquellos que le damos la bienvenida a nuestra vida y que hacemos de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque hasta ese momento seguimos muertos en nuestros pecados y delitos para Dios, dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 2:1. Seguimos muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Por qué? Porque éramos obedientes al diablo y hemos desobedecido a Dios. Esa es la razón por la que todo aquel pecador que llega por primera vez a los pies de Cristo permanece atado, por decirlo así. Porque a diferencia de Lázaro, en ese momento que sale de la tumba, le quitan las vendas y el sudario. En cambio, todos los que llegamos a Cristo por primera vez, no se nos quitan esas mortajas de la vieja vida pecaminosa. Y quiero decirte, todos nosotros, todos los que estamos, los que tenemos vida y estamos en la tierra, continuamente queremos ponernos esos harapos pecaminosos. ¿Por qué? Porque libramos una vida de pecado, es decir, nuestra batalla es una batalla contra el pecado y contra Satanás. Y esa es la razón. Por eso es que nosotros debemos estar atentos. Inclusive el apóstol Pablo se puso de ejemplo, ¿cierto? Pablo se puso de ejemplo y él decía, no lo entiendo. Si yo ya he muerto al pecado, ¿por qué sigo librando esta batalla contra el pecado? No lo entiendo. Y nos da esta enseñanza en Romanos 7:15. Cuando en Romanos 7:15 él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Sin embargo, Pablo ya sabía dónde estaba el problema. Y Pablo ya sabía por qué él expresa este verso 15, cuando dice, lo que hago no lo entiendo porque lo aborrezco y sin embargo lo sigo haciendo. Ya sabía. Y dice versos más adelante, en el 17 al 19, de ese mismo pasaje, ¿qué es lo que dice? De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino es el pecado que vive en mí. Es el pecado que vive en mí. Él reconoce que él estaba sujeto todavía al pecado y que tenía que librar una batalla a diario contra el pecado. Por eso él dice, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que vive en mí. Y dice en el 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Él mismo sabe perfectamente. Por eso es que tú y yo tenemos que estar atentos. Por eso es que tú y yo tenemos que renovarnos. Cuando la Biblia habla del corazón del hombre, está hablando de tu mente. Está diciendo, llena tu mente de la palabra de Dios, que es el poder de Dios que te librará de este pecado que destruye, que devasta, o desbasta, ¿cómo? Devasta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque si tú le permites al pecado estar ahí, te va a destruir. Y eso es lo que acontece. El pecado es el poder más destructor que ha entrado en la humanidad. Y la prueba está que la corrompió. La corrompió. El libro de Job
5:7 dice que nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia. Te lo estoy leyendo en una versión diferente, lenguaje actual. Si el pecado ha entrado a mi vida, me va a destruir, porque yo se lo permito, cuando no debiera de ser así. Así como te trata el pecado, tú también debes tratarlo. Y todos somos sujetos del pecado. Nadie está exento. El pecado destruye. El pecado te destruye. Mira, la Biblia se refiere al pecado como algo que pervierte, degrada, corrompe, contamina y destruye. Mira cómo lo llama, por ejemplo, Isaías 30:22. Sí quiero que lo veamos. Isaías 30:22. Si traes tu Biblia, gloria a Dios, y si no, lo vas a ver ahí en la pantalla. Isaías llama al pecado como un trapo asqueroso. Dice en el verso 22, entonces, capítulo 30, verso 22, dice, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso, les dirás, sal fuera de mí, en el nombre de Jesús, porque todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús, y dale gloria a Dios en el nombre de Jesús. Esto es idolatría. Hay que echar fuera la idolatría de nosotros. Para nosotros, los hijos de Dios, no hay más que un solo Dios, al que hay que honrar. Un solo Dios, no hay más. Porque solamente en Él hay salvación, acuérdate. Gloria a Dios. ¿Cómo lo llama Moisés? Al pecado también. Deuteronomio capítulo 32, verso 33. Veneno de serpientes y ponzoña cruel de áspides. Así lo llama Moisés al pecado. Veneno de serpientes y ponzoña cruel de áspides. Aún las cosas que tú y yo consideramos como justas ante los ojos de Dios, sigue diciendo Isaías, son como un trapo de inmundicia. Todo lo que tú consideras justos a los ojos de Dios son basura para Él también. Mira lo que dice Isaías 64. Isaías 64 en el verso 6. Isaías capítulo 64 y el verso 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Cómo? Suciedad, sí, Señor, soy como suciedad porque a diario y a cada momento me rebelo en contra tuya. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El apóstol Pablo se refiere al pecado como toda contaminación de carne y de espíritu. 2 Corintios 7:1, ahí lo dice. El pecado es toda contaminación de carne y de espíritu. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y se refiere al pecado como aquellos cuyas mentes, a los pecadores,
como aquellos cuyas mentes, Tito 1:15, aquellos cuyas mentes y conciencias están corrompidos. No sé si sea un traje a tu medida del cual estoy hablando, porque yo me lo quiero quitar. Yo no quiero ese traje. Yo quiero la vestidura blanca que me quiere dar Cristo. Y estos trajes no son nada bueno para ti ni para mí. Amén. Entonces dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cuántos de nosotros nos queremos aprovechar de los demás? Quiero decirte, Satanás ataca a su obra redentora. ¿Y sabes quiénes somos su obra redentora? Todos nosotros. Todos los que hemos llegado a los pies de Cristo, somos su obra redentora. El pecado oprime. El pecado es opresivo, porque domina nuestra mente. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:21, porque conocemos a Dios y no le damos la gloria que Él merece, ni mucho menos le damos gracias. Cuando tú haces un buen negocio, le dices levantando tu rostro, gracias, Señor. El pecado oprime, domina nuestra mente, domina nuestros afectos. No queremos reconocerle. Juan 3:18 dice, el que no crea que Cristo es el unigénito Hijo de Dios es condenado. ¿Tú crees que Él es el Hijo de Dios? Porque ¿cuántos allá afuera no creen que Cristo sea el Hijo de Dios? Y si yo lo reconozco y Él me dice que debo ir a su presencia, ¿por qué no voy? Porque domina nuestros afectos, porque primero están mis asuntos y después los de Él. El pecado gobierna nuestras vidas cuando se lo permitimos. El pecado domina nuestra voluntad. Y me impactó de veras cuando yo escribía este pasaje, lo que dice Jeremías, capítulo 44, versos 17 y 18. Me gusta a mí siempre estudiar las versiones. Y la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: no escucharemos tus mensajes porque haré lo que se me antoje. Eso es lo que hace el pecador, que no tiene en cuenta a Dios. 44:17 dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Dame el ¿cómo se llama? El 16, por favor. La palabra que nos ha hablado en nombre del Señor no la oiremos de ti. No escucharé tu mensaje, Señor, porque yo quiero hacer lo que me place, lo que se me antoje, lo que yo creo que está bien, porque no quiero tomarte en cuenta, porque a mí me va bien. Todo lo que tengo es por mi esfuerzo, todo lo que hago es porque yo me levanto muy de madrugada y siempre me ha ido bien y no le doy la gloria a Dios. ¿Se fijan ustedes? El pecado oprime, porque domina nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestra mente. Yo quiero decirte una cosa, el pecado trae control satánico, porque el pecado contribuye a los propósitos del diablo, a los fines del diablo, y te lo demuestro. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios 2:2, ahí lo dice, porque el mundo es arrastrado, la gente
es arrastrada por el diablo, por el mundo. La gente, las personas son arrastradas por el mundo y el mundo obedece al diablo, porque el mundo está gobernado por el diablo y el diablo gobierna y domina a todos los que desobedecen a Dios. Ahí está. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire no es otro que el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es lo que sucede con todos aquellos que no quieren ser obedientes a Dios. Por eso el pecado trae control satánico. ¿Por qué? Porque contribuye a los propósitos y a los fines del príncipe de la potestad del aire, que no es otro que el diablo. La gente es arrastrada por el mundo porque sigue el mal ejemplo del mundo, porque el mundo está gobernado por el diablo y el diablo gobierna y domina a los que desobedecen a Dios. Y te estoy hablando de una gran verdad, no crees que esto lo saqué de un cuento de hadas. Quizás si yo te preguntara por qué te va mal, por qué no tienes lo que debieras de tener, porque no estás tomado en la mano de Cristo, ¿por qué te suceden las tragedias? Yo no digo que no vamos a morir, todos vamos a morir, porque ya está escrito, porque todos somos desobedientes, sí, pero el día que te mueras, ¿a dónde vas a ir? Pero mientras tanto, pues ¿qué es lo que queremos? Mientras tanto, ¿qué es lo que queremos? Entonces, recuerda, todo pecador no redimido es un hijo espiritual del diablo. 8:44 de Juan, ahí está. Todo pecador que no viene a los pies de Cristo es un hijo espiritual, pero del diablo. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Por eso, muertos para Dios, o mejor dicho, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y aquel pecador no redimido está muerto para Dios, pero vivo para el diablo. Nosotros los hijos de Dios estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Así que tú ten la plena seguridad y confianza, te lo digo, que aún en medio de las pruebas, aún en medio de la tentación, el poder de Dios está en ti para soportarlas. Aún en medio de las pruebas, Dios estará contigo y tú podrás resistirlo. Ya lo dijo el apóstol Pablo en su carta primera a los Corintios 10:13. Él dice, porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Fiel es Dios. Y Él no nos dejará, nos dará esa fuerza, ese poder para salir de la tentación. Por eso yo te pregunto, ¿Dios está contigo? Porque si tú quieres estar con Él, Él quiere estar contigo. Y si tú estás con Él, Él te guardará, decíamos Isaías 26:3, Él te guardará en completa paz. No dice, pues más o menos te voy a guardar. Ay, no, Él dice en completa paz. Y completa paz significa que te dará todo. Él te podrá abastecer en tus necesidades fisiológicas, físicas, en tus necesidades materiales, en lo espiritual. Él te dará esa paz que no te va a faltar nada. Porque Él está contigo, porque tú estás con Él. Él lo prometió y yo le creo. ¿Tú le crees? Y eso es lo que tú tienes que entender. Pero si soy desobediente a Dios, ¿cómo quiero que Él me guarde? ¿Cómo quiero que Él me guarde? Si yo he muerto al pecado, pero ahora estoy vivo, decíamos 6:11 de Romanos, yo he muerto al pecado, pero ahora vivo para Dios en Cristo Jesús. Entonces yo puedo tener la seguridad y la confianza que tendré la gracia divina,
Yo puedo tener esa confianza. Acuérdate lo que está escrito a través de Juan, capítulo 10, versos 27 al 29. Si yo he muerto al pecado y estoy vivo para Dios, puedo asegurar que la gracia de Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre me las dio y mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque Él está conmigo. Recuerda, dijo, si me amas, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre para que envíe el Consolador a tu vida. Y si me amas y mi palabra guardas, entonces no solamente el Espíritu Santo, sino el Padre y el Hijo estaremos haciendo morada contigo y nos vamos a manifestar en tu vida. El Dios Trino estará con nosotros, porque la gracia de Dios ha sido expuesta y esa es una promesa de nuestro Dios. Esa es una promesa de nuestro Dios, que por ser obedientes Él estará con nosotros siempre guardándonos y que nos dará solución a los problemas que nosotros tengamos, aún a la muerte. Antes de que yo llegara a Cristo, yo tenía miedo a la muerte. Hoy no, porque yo sé que ese día me acercará a los lugares celestiales que me ha prometido, que nos ha prometido a todos los que caminamos con Él. Porque se acabará ahí todo, dolor, tristeza, trabajo, enfermedad, todo se acabará. Iremos a la presencia de nuestro Salvador. Y si no llega ese día y me toca el arrebatamiento, y te toca el arrebatamiento, gloria a Dios, nos iremos con Él. Así es que es conveniente estar con Él. Sabemos que sin importar, óyelo bien, sin importar qué es lo que te pueda suceder en tu vida, el desastre, la tragedia que llegue a tu vida, si tú estás con Él, con Cristo Jesús, ¿qué importa lo que estés sufriendo? Si tú estás con Él, si permaneces fiel a Él, no solo se va a manifestar la gloria de Él, Él te va a bendecir como no tienes idea. Porque Él prometió en Romanos 8:28 que todos los que lo amamos, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien. Y todo es todo. Por eso nosotros tenemos que permanecer ahí. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Entonces, recuerda una cosa, el apóstol Pablo decía que todos nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Y tú tienes que ser eso, santo y sin mancha, santa y sin mancha, delante de Dios. Porque yo soy santo, sé tú santo y no te contamines con el pecado. Un mandamiento nuevo te doy, que ames como yo amo. ¿Qué importa quién sea? ¿Qué importa que te haya hecho? Ama y bendice, porque cuando tú amas y bendices, bendices al Creador. Cuando tú maldices, maldices al Creador. Y eso es lo que tenemos que entender todos nosotros. Y yo creo que tú no quieres maldición para tu vida. Tú tienes que ser bendecido. Tú tienes que recibir esa gracia divina. Yo te animo a que tú lo puedas hacer. Ponte de pie. Si tú te has dado cuenta que hoy hay algo que te puede estar apartando del Creador, yo te animo a que le abras tu corazón a Él, que te pongas a cuentas con Él, porque aún
Recuerda, la enfermedad viene por causa del pecado. La tentación es causa de pecado. Ponte a cuentas con Él. Cierra ahí tus ojos. Dale la bienvenida a Él. Solo dile: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas. Te doy gracias porque tú te pusiste a la brecha por mí. Porque tú me diste el perdón, la restauración. Porque tú, por el sacrificio de la cruz, me diste la redención, trasladándome de las tinieblas a tu luz. Hoy quiero que entres a mi vida. Me arrepiento de toda mi maldad. Perdóname lo que haya expresado mi boca. Perdóname, Señor, por maldecir, por chismear. Ayúdame a vivir para ti. Tú lo sabes todo y a ti no te puedo engañar. Sé que tú me has lavado con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Gracias por darme la restauración, por darme el perdón, por permitirme acercarme a ti, no por mis méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, a quien reconozco como mi Salvador, a quien reconozco como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos porque reconocemos que estando lejos de ti estaremos sujetos solo a la tragedia, a la desesperanza, a la miseria, al dolor, al sufrimiento, a la promesa, a la pobreza, a la desesperanza, a la tristeza, al miedo, al temor, porque todo eso nos rodea por ser desobedientes. Padre, lávanos con tu sangre. Hoy reconocemos tu señorío. Tenemos un Dios que tiene un Hijo que se llama Jesús y que murió por cada uno de nosotros para darnos la restauración, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, al darnos la redención. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque solo en ti encontramos eso, Señor, el camino que nos lleva de regreso a casa. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Señor, sé que mi peor enemigo soy yo mismo, porque no he querido atenderte, no he querido entenderte, no he querido, Señor, ser obediente. Ayúdame a enderezar el camino que me lleve de regreso a casa. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.